Revelación celestial del Arcángel Miguel, liberación sobrenatural en 40 noches de Oracio. En la noche envolvía al pequeño pueblo con un manto de estrellas titilantes, como si el mismo cielo estuviera en alerta. En el corazón de este lugar, Miguel, un hombre devoto y lleno de fe, comenzó a sentir el peso de la angustia aplastante. A sus 36 años, había dedicado su vida al servicio en la iglesia, guiando a sus vecinos con amor y bondad. Pero su mundo se tambaleaba, porque su amada esposa, Rosa, y su pequeño hijo, Samuel, estaban atrapados en las garras de enfermedades terminales. A cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía, y la pregunta que atormentaba a Miguel era desgarradora: ¿dónde estaba Dios en medio de este dolor? Una noche oscura, mientras buscaba consuelo en las sagradas escrituras, sus ojos se posaron en la figura del Arcángel Miguel, el defensor de los oprimidos y el protector de los enfermos. En ese instante, algo despertó en su corazón. La visión del Arcángel, con su espada de luz, le ofreció una chispa de esperanza. Miguel sintió, por primera vez en semanas, que aún había una oportunidad para su familia. Decidido, trazó un plan audaz: 40 noches ininterrumpidas de oraciones fervientes al Arcángel, buscando su intercesión y protección divina. La primera noche, su hogar se llenó de amigos y vecinos. Las velas danzaban con la brisa, creando sombras que parecían cobrar vida en la penumbra. Cada uno compartió sus propias historias, experiencias de dolor, pero también de fe. Una atmósfera sagrada se estableció, uniendo corazones en un mismo clamor. Sin embargo, las noches siguientes no fueron igual. Algunos comenzaron a murmurar en la oscuridad, cuestionando la eficacia de la oración. ¿Cómo puede ser la oración un medio de sanación? La presión aumentaba y Miguel sentía que su fe se tambaleaba ante las dudas del resto. Los días se convirtieron en semanas y la medicina no hacía efecto. Las estancias del hospital se volvieron su segunda casa, cada visita se tornaba en un suplicio. En la penúltima noche de oración, con las manos elevadas al cielo y lágrimas fluyendo por sus mejillas, Miguel gritó con toda su alma: Señor, si eres quien dices ser, interven en nuestra vida. En ese instante de desesperación, una luz intensa llenó la habitación. Un resplandor dorado iluminó cada rincón, y por un momento, el aire se volvió suave, embriagado de paz. Ante sus ojos, la figura resplandeciente del Arcángel Miguel apareció, majestuoso y poderoso. Tu fe ha sido escuchada, retumbó su voz celestial como un eco divino, llenando a Miguel de un fervor indescriptible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El pueblo entero se llenó de expectación, de murmullos reverentes. Esta revelación prometía una noche inolvidable. ¿Acaso el Arcángel Miguel traería la liberación sobrenatural que tanto anhelaban? La atención se centró en Miguel, cuyo corazón palpitaba con un nuevo fervor. Las miradas ansiosas cruzaban la habitación mientras todos se preparaban para la última noche de súplicas. ¿Lograría la luz celestial cambiar el destino de su familia? Las almas estaban al borde de la espera, y el misterio divino estaba a punto de revelar su verdad. El ambiente estaba cargado de una energía tangente, como si cada respiración de aquellos reunidos estuviera entrelazada con la esencia de lo divino. Miguel, sintiendo la fuerza del momento, se arrodilló en un rincón, mientras la luz del Arcángel iluminaba el rostro de cada persona presente. La esperanza renacía entre sus corazones, aunque la sombra de la duda aún acechaba como un lobo en la oscuridad. Todo lo que has perdido será restaurado, resonó la voz de Miguel, quien, en un acto de fe, recordó las promesas de Dios. Las palabras se elevaron y flotaron en la atmósfera cargada de emoción. Los vecinos se miraron unos a otros, contagiados por un fervor nuevo. Alguien comenzó a cantar un himno antiguo que hacía eco en su comunidad, y las voces se unieron en un clamor potente y sólido como roca. Con cada nota, las ataduras del miedo comenzaron a aflojarse. El amor y la fe entrelazados tejieron un manto protector, y Miguel se sintió envuelto en la gracia. La luna brillaba con fuerza,
un faro sereno en medio de la tormenta. Al alzar la vista hacia el arcángel, él notó una sonrisa en su rostro resplandeciente. Era un gesto de aprobación. Confía en el poder de la oración, repitió Miguel en su mente, como un mantra sagrado que le daba el empujón necesario. En ese instante, comprendió que la fe no era solo un refugio en la tormenta, sino un ancla en las profundidades del océano. La noche se adentraba más, y la atmósfera vibraba en comunión. Rosa y Samuel estaban aún en la lejanía del hospital, pero la certeza se posaba en el corazón de Miguel: ellos regresarían a casa. La voz del arcángel le había prometido que su hogar no sería solo un lugar, sino un símbolo de renovación y esperanza. Miguel, una voz interrumpió su conexión con lo celestial. Era Lucía, una vieja amiga de la infancia. Con lágrimas en los ojos, ella explicó que había recibido un mensaje de un hermano que estaba en otra ciudad. Había sentido un impulso divino para unirse a las oraciones y llevar un grupo de personas que también oraban fervientemente por encuentros sobrenaturales. Miguel comprendió que el espíritu de unidad estaba siendo restaurado. Dios estaba moviendo piezas que él nunca había imaginado. La fe de cada individuo, aunque a veces tambaleante, era suficiente para dibujar caminos hacia la sanación. ¿Y si el arcángel Miguel revela algo más?, pensó Miguel, sintiendo un leve escalofrío recorrer su cuerpo. Un nuevo dilema surgió en su mente. El amor que sentía por sus seres queridos estaba profundizándose, pero también había un llamado hacia algo mayor. Quizás su camino no solo era por ellos, sino para esta comunidad entera que anhelaba un despertar espiritual. La música del himno se convirtió en un canto unánime, resonando en cada rincón del pueblo. Miguel recordó las parábolas que le habían enseñado de niño, sobre la fe que mueve montañas y la luz que brilla en la oscuridad. Sin embargo, en su corazón nada era tan sencillo. La pregunta ahora revoloteaba en su mente como un ave migratoria en busca de respuestas. ¿Qué vendrá después de esta noche poderosa? Mientras la oración se intensificaba, Miguel sintió que la presencia del arcángel se hacía más palpable. Algo grande estaba por desatarse, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los presentes. La luz de la mañana se asomaba en el horizonte, y con ella, un nuevo amanecer. ¿Realmente estaban preparados para lo que sucedería al siguiente día? ¿Podría la liberación que tanto anhelaban estar más cerca de lo que pensaban? El silencio se tornó pesado alrededor de ellos, cada uno de sus corazones latiendo en anticipación. Y ahí, en esa noche de súplica y fervor, el pueblo se preparaba para una respuesta divina que podría transformar sus esperanzas en realidad. La noche se deslizaba silenciosa, pero el aire estaba vibrante con una energía casi palpable. La comunidad, unida en el fervor de su fe, se mantenía en espera. Las voces que antes cantaban con pasión ahora se mezclaban con susurros de expectativa, cada uno sintiendo que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Miguel, sintiendo el roce de la presencia divina, comenzó a elevar su corazón en oración nuevamente. «Señor, muéstranos tu gloria», murmuró, sintiendo sus palabras como velas encendidas en la oscuridad. Mientras oraba, una luz más brillante comenzaba a emanar del arcángel, iluminando el lugar de una manera que deslumbraba. Era como una neblina dorada que danzaba a su alrededor, trayendo una paz inexplicable que envolvía a todos los presentes. Rosa, con su mirada fija en la luz, rompió el silencio. «Siento que algo se mueve, algo grande está pasando», dijo con voz temblorosa. Samuel, quien se mantenía a su lado, asintió sin poder apartar los ojos del fenómeno celestial. Era una confirmación visible de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Fue entonces que la voz del arcángel resonó, clara como un río fluyendo. «Hijos míos, ¿están listos para recibir la paz que buscan? Hay en ustedes un deseo profundo de sanación, no solo para sus cuerpos, sino para sus almas». Su voz era poderosa y suave al mismo tiempo, como un abrazo eterno. El pueblo respondió en un clamor unánime: «Sí, estamos listos». Las palabras resonaban en sus corazones, insuflando fe y determinación. Era un grito de esperanza, un deseo ardiente de renovación que iba más allá de sus necesidades inmediatas. Miguel, sintiendo la fuerza de la unidad, pidió: «Querido arcángel, dime cómo podemos ser parte de esta liberación». Las palabras fluyeron de su corazón como un río desbordado. La luz aumentó, llenando cada rincón del espacio, y un silencio reverente cayó sobre el grupo. La liberación comienza en cada uno de ustedes. Deben despojarse de lo que les pesa, de esas cadenas que los limitan.
Yo puedo guiarles, pero el primer paso debe venir de su voluntad. ¿Están dispuestos a dejar ir el miedo, la desconfianza y el dolor que llevan en su corazón? Hubo un murmullo en la multitud, cada uno reflexionando. Miguel pudo oír el eco de sus pensamientos. Todos cargaban historias de sufrimiento, de pérdidas y desilusiones. Pero también había historias de amor, de fortaleza y fe. Sí, lo haremos, exclamó Rosa, y otros comenzaron a seguirla, con sus voces entrelazándose en un clamor renovador. Dejamos atrás el temor. Aceptamos tu paz. Queremos libertad. Con cada afirmación, la luz del arcángel se intensificaba, y el viento comenzaba a moverse suavemente, trayendo consigo un mensaje antiguo: la sanación estaba al alcance. Miguel sintió un ardor en su pecho, como si el fuego del espíritu comenzara a correr por sus venas. Todos los rostros a su alrededor se iluminaban, dando vida a una esperanza colectiva. Mientras la atmósfera se llenaba de energía, Miguel pudo ver cómo los corazones se abrían, sanando desde lo profundo. Pero, en medio de esa euforia, una inquietud lo abrazó. ¿Y si la liberación no es solo personal, sino también comunitaria? ¿Qué pasos debemos tomar todos juntos para asegurar que este renacer sea real y permanente? El arcángel, perceptivo a sus dudas, sonrió con benevolencia. La verdadera transformación no se hace en soledad. Unámonos, compartamos cargas y alegrémonos juntos, porque lo que viene será un testimonio inquebrantable de mi poder. Así, la noche continuaba, y con cada latido, la comunidad se preparaba para un nuevo capítulo que ya comenzaba a escribirse. Cada uno, junto a Miguel, sabía que el camino se había iluminado, pero aún había mucho por descubrir. Mientras la primera luz del alba asomaba, un nuevo pensamiento encendió el espíritu de Miguel. ¿Acaso están todos listos para unirse en este viaje hacia la sanación colectiva que está por venir? Claramente, la intervención divina iba más allá de su entendimiento. ¿Qué haría falta para que se abrazaran completamente a esta nueva senda? La respuesta, definitivamente, estaría revelada en la proximidad del nuevo día y en la decisión de cada uno. El primer rayo de sol comenzó a filtrarse a través de la neblina dorada, bañando a todos en un resplandor cálido. Miguel se sintió vibrar ante la belleza del amanecer. Era como si el propio cielo estuviera celebrando el cambio que se avecinaba. La energía en el aire era nueva, fresca, y prometía un día lleno de posibilidades. Hoy es el día, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Hoy todo puede cambiar. Mirando a su alrededor, vio los rostros de sus hermanos y hermanas, algunos aún con lágrimas de emoción en los ojos, otros con una sonrisa serena. Todos parecían conectados por un hilo invisible, un sentimiento de anticipación palpable que les unía en un solo espíritu. Rosa, con su mirada alegre, se acercó. ¿Crees que este día será el comienzo de algo grandioso? Su voz era un susurro dulce, como la melodía de una adoración. Miguel asintió, sintiendo que la esperanza brotaba en cada rincón de su ser. No se trata de lo que creemos, respondió él, sino de lo que estamos dispuestos a dejar ir y a recibir. La liberación requiere valor. Pensó en las cadenas que cada uno portaba, en las historias que los habían hecho dudar y temer. Pero en medio de ese dolor, había un nuevo amanecer. El arcángel Miguel, aún presente, observaba con benevolencia. La fe es como la luz, se expande en la oscuridad. Cada uno de ustedes debe encender esa chispa en su interior. Es el momento de desafiar lo que queda de su antiguo ser y abrazar la renovación que les he prometido. Su voz reverberaba, llenando cada espacio de esperanza. Miguel sintió que el fuego se intensificaba en su pecho. ¿Cómo comenzamos esta transformación?, preguntó, sintiendo que todos en la comunidad estaban pensando lo mismo. El arcángel respondió con una mirada profunda, como si pudiera ver dentro de cada corazón. Comiencen por hablar entre ustedes. Compartan sus cargas, sus historias. Permitan que el dolor se convierta en testimonio y la tristeza en celebración. Recuerden que no están solos en sus batallas, su unión es su fortaleza. ¿Están listos para abrir sus corazones y cargar lo que han llevado tanto tiempo en sus espaldas? El eco de las palabras del arcángel resonó y, por un instante, la multitud quedó en silencio. Cada uno enfrentaba sus propios demonios internos, pero la luz los había envolvido. Ya no eran solo individuos, ahora eran una comunidad deseosa de sanar.
Miguel vio a Samuel acercarse a un viejo amigo con quien había perdido el contacto. «Es hora de sanar nuestras heridas», escuchó que decía. Las expresiones de los asistentes fueron cambiando, de la duda a la determinación. «Vamos a hablar», empezó Rosa, «compartamos lo que llevamos dentro. Que esta sea la primera oración colectiva». Los murmullos comenzaron a crecer. Historias de pérdidas, de éxitos, de arrepentimientos y de nuevas esperanzas salieron a la luz. El peso se sentía menos denso a medida que las cadenas se rompían, y las risas comenzaron a mezclarse con las lágrimas. Migrar de la oscuridad a la luz se sentía bien. Miguel se sintió abrumado por una paz profunda. Sus pensamientos volaban en cada rincón de su ser. La liberación era palpable, pero aún había preguntas. ¿Qué deberán hacer todos juntos después de dejar ir el pasado? ¿Cómo se unirán para construir un futuro renovado? De repente, el arcángel alzó la mano, llamando la atención. La verdadera travesía está frente a ustedes. Este es solo el comienzo. Después de dejar ir lo viejo, vendrá el tiempo de la verdadera liberación, pero deben estar dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Las dudas comenzaron a asomarse, como nubes, en el horizonte de sus corazones. La comunidad había dado un paso firme hacia la sanación, pero el viaje apenas comenzaba. Miguel sintió la inquietud en el aire. ¿Qué secretos más guarda este nuevo día? La energía había cambiado, y la fe brillaba intensamente. Pero en sus mentes, la pregunta seguía resonando. ¿Están todos listos para cruzar esta frontera de transformación? Todos sintieron la urgencia, una necesidad de seguir adelante y descubrir lo que Dios tenía preparado para ellos en medio de la incertidumbre. La comunidad, unida en un arrebato de fe, empezó a compartir sus historias. Las palabras brotaban como ríos de agua viva, y Miguel observaba cómo cada relato transformaba el ambiente, llenándolo de un eco esperanzador. Las almas que antes parecían encadenadas se iluminaban, reflejando la luz del nuevo amanecer. Samuel tomó la palabra con voz temblorosa, pero firme. «Nadie sabe cuánto tiempo he llevado escondido esto», confesó. «Tuve miedo de ser juzgado, de no ser aceptado. Perdí a mi hijo hace años, y ese dolor me ha mantenido prisionero». Su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara a su hijo entre las nubes. Un silencio reverente llenó el espacio. Miguel sintió como las lágrimas brotaron de sus propios ojos. «Pero hoy decido liberar ese dolor», continuó Samuel, «porque sé que Dios está con nosotros. Quiero creer que mi hijo está en un lugar mejor, y que, de alguna manera, esta comunidad me ayudará a sanar». Los murmullos de asentimiento resonaron entre los presentes. Rosa, con el corazón encendido, se acercó y se sentó junto a él. «Tu dolor es nuestro dolor. Permítenos ayudarte a cargarlo. Juntos, podemos alivianar la carga». Un abrazo se formó entre ellos, reconociendo que la vulnerabilidad abre la puerta a la sanación. La conversación fluyó, cada persona compartiendo lecciones pasadas, miedos ocultos y esperanzas apenas nacientes. El arcángel, con su luz resplandeciente, observaba desde un costado, como un faro guiando el camino. Aquella comunidad estaba comenzando a entender que compartir su carga era el primer paso hacia la liberación deseada. Miguel sintió el peso del amor que los rodeaba. «Este es el verdadero espíritu de lo que somos», pensó. Era como si el cielo mismo se abriera y cada rayo de luz iluminara sus corazones. La magia de la sinceridad estaba en el aire, y cada historia compartida alimentaba la llama del conocimiento mutuo. Mientras algunos hablaban, otros escuchaban con atención, como si cada palabra dijera: «Estás a salvo aquí, tu historia también importa». Fue un hermoso intercambio, un acto de amor que conectó aún más a cada uno, empoderándolos. Sin embargo, dentro de Miguel, un ligero temor empezó a formarse. ¿Qué pasará cuando todos hayan compartido? ¿Qué sigue después de esto? Era una inquietud que naturalmente surgía ante lo desconocido. Pero tan pronto como la duda se alzó, un niño entre la multitud interrumpió el momento mágico con una sonrisa. «Yo también quiero contar una historia», gritó, y todos rieron ante su valiente osadía. El corazón de Miguel se llenó aún más de amor mientras escuchaba al pequeño hablar de sus sueños, de cómo deseaba volar, de cómo veía a las aves y quería ser tan libre como ellas.
La esencia pura de la inocencia rompió con cualquier sombra de tristeza que pudiera haber quedado, y la comunidad estalló en risas. Aquel instante de alegría fue un recordatorio de que aún en medio de la revelación, la esperanza y la luz siempre hallan espacios. No importa la sombra que carguemos, siempre hay un foco de luz aguardando para ser descubierto, pensó Miguel, reconfortado. El arcángel, con su poder celestial, añadió, eso es, el corazón de Dios se encuentra en la vulnerabilidad y la alegría. ¿No ven? La travesía es doble, hacia adentro y hacia el futuro. Deben estar listos para lo que vendrá. Esto es solo el inicio de la verdadera transformación. Las dudas parecían desvanecerse, porque ahora, en un acto de hermandad, estaban listos para abrirse hacia lo que Dios tenía preparado. Miguel sintió un renovado sentido de esperanza, un empuje hacia adelante, pero, en medio del amor y la unidad, una nueva preocupación comenzó a surgir. ¿Y si tocar el fondo del alma conlleva un costo? ¿Tendrán lo que se necesita cuando el desafío se intensifique? Las preguntas flotaban al aire, provocando un murmullo colectivo entre los presentes. De repente, un viento suave abrazó la comunidad, como si la divinidad misma les estuviera guiando. Entonces escucharon de nuevo la voz del arcángel, recuerden, los tiempos difíciles fortalecerán sus corazones. Mi llegada fue para guiarlos, y aquellos que perseveran verán la mano de Dios manifestándose. La liberación está al alcance, pero deben dar el siguiente paso juntos. La multitud suspiró en anticipación. Una mezcla de emoción y miedo invadió a Miguel. ¿Qué misterios aún estaban por descubrir? ¿Estaban verdaderamente listos para cruzar esa línea hacia lo desconocido y aceptar el desafío que les aguardaba? La respuesta estaba a solo un latido de distancia. Las luces del atardecer se colaban entre los árboles, dibujando sombras danzantes en el suelo. La atmósfera, cargada de emoción, resonaba con murmullos y risas, pero también con la expectativa de lo que estaba por venir. Miguel miraba al grupo reunido, cada rostro reflejando la lucha y la fe en diversas medidas. Había algo mágico en el aire, una conexión que trascendía lo temporal y lo terrenal. Vamos a hacer algo diferente hoy, propuso Rosa, rompiendo el silencio de su corazón lleno de fervor. Cada uno de nosotros ha compartido un pedazo de su historia. Pero, ¿qué tal si también compartimos nuestras preguntas? Las dudas que nos asaltan. Esas que nos detienen y nos hacen temer dar el siguiente paso. Los rostros se iluminaron con un nuevo fervor. Era una idea audaz, pero en la sombra del amor que habían cultivado, no había espacio para el juicio. Miguel sonrió, notando cómo el ambiente cambiaba. Había un murmullo de aprobación. Samuel, aún con su dolor presente, habló primero. Mi pregunta es simple, ¿qué sucede cuando la tristeza se convierte en una parte tan grande de ti que ya no sabes quién eres sin ella? Su voz temblorosa mostraba vulnerabilidad, pero también un deseo profundo de liberarse. Miguel sintió una punzada en su corazón. Es como un océano, ¿no es así? A veces, estamos tan absorbidos por nuestras corrientes que olvidamos que el sol aún brilla, incluso detrás de las nubes, dijo, buscando consuelo en sus propias palabras. Me siento perdido, intervino Julia, una joven llena de sueños. He hecho tantas cosas mal, ¿hay una segunda oportunidad para mí? Las miradas se volcaron hacia ella, comprendiendo su lucha interna. Un silencio profundo se formó, hasta que el arcángel habló suavemente, su luz resplandeciendo más intensamente. Cada día es un nuevo comienzo. La misericordia de Dios se renueva contigo en cada amanecer. No estás definida por tus errores, sino por tu deseo de levantarte y volver a empezar. A medida que el arcángel compartía estas palabras, el aire vibraba con esperanza. Miguel sintió que una corriente cálida de energía recorría la multitud. Eran chispas de transformación, y la comunidad empezaba a iluminarse con cada respuesta, cada entrega. Los testimonios comenzaron a fluir, y las preguntas se transformaron en respuestas colectivas. ¿Cómo podemos aprender a confiar más en la dirección divina cuando la incertidumbre nos rodea?, se preguntó Martín, inspirando a otros a hacer lo mismo. Debemos recordar que el miedo es un ladrón de sueños, respondió Rosa con convicción. Cuando decidimos confiar, aunque temamos, Dios nunca nos abandona. Los murmullos se intensificaron, esa chispa de fe comenzó a encenderse en los corazones presentes. Entonces, Miguel sintió que algo extraordinario estaba comenzando. La noche se convirtió en un refugio,
un lugar donde la comunidad se unía en oración, orando por fortaleza, claridad y coraje para enfrentar lo que estaba por venir. El cielo se teñía de estrellas, y Miguel pudo ver que, en cada oración, una luz se alzaba, como si el cielo escuchara cada palabra pronunciada. Estamos realmente conectados, pensó. El arcángel dio un paso adelante, envolviendo a todos en su radiante luz. Están a un paso de la transformación. Recuerden, las respuestas pueden venir cuando menos las esperan. Mi beso de luz sobre ustedes será la guía. Los corazones latían al unísono, había una certeza en el aire. Mientras Miguel cerraba los ojos para centrarse en esa luz, sintió una sutil presión en su pecho, como si algo hermoso y poderoso estuviera en proceso de florecer. El miedo volvió a acechar, pero esta vez, estaba acompañado de fe. ¿Está listo el mundo para lo que Dios está a punto de desatar?, murmuró Miguel, abrumado por la pregunta. Las almas en unidad estaban presenciando algo mayor, y él sabía que había mucho más por venir. Las siguientes noches serían decisivas, todo era posible, ¿se atreverían a dar el siguiente paso? Las estrellas titilaban en el vasto cielo, como si cada una de ellas estuviera atenta a lo que ocurría en la tierra. Miguel podía sentir la energía en el aire, un electrizante sentimiento que parecía entrelazarse con la esencia misma de su espíritu. La atmósfera estaba impregnada de esperanza y anhelo. Aquella noche había despertado algo profundo en cada uno de ellos. Vamos a cerrar los ojos, propuso Rosa, rompiendo el murmullo de sus corazones. Quiero que respiremos juntos, que sintamos la presencia de Dios a nuestro alrededor. Sus palabras resonaron, y la multitud lo hizo en un silencio reverente. Ellos tomaron aire, llenando sus pulmones de expectación, y, al exhalar, dejaban ir un poco más del peso que llevaban. ¿Qué crees que habrá detrás de esta transformación?, susurró Martín a Miguel, mientras sus ojos se mantenían fijos en el arcángel. Algo grande, ¿cierto? Más que grande, creo que será glorioso, respondió Miguel con convicción. La fe se une en momentos así, donde la luz es más brillante que la oscuridad, abriendo sus corazones y sus manos, comenzaron a elevar sus voces en adoración. En ese instante, la luminosidad del arcángel pareció intensificarse, llenando el espacio con una energía vivificante. Los ojos cerrados mostraban ceños fruncidos de concentración, pero también rasgos serenos, como si ya pudieran vislumbrar un futuro radiante. La voz del arcángel aún resonaba con la melodía de los ángeles. La transformación no llegará a aquellos que temen dar el paso. Cada uno de ustedes tiene el poder para liberarse de los grilletes que los mantienen cautivos. Recuerden, el amor y la fe son el pasaporte a las puertas del cielo. Mientras él hablaba, Miguel sintió que una corriente de poder le recorría todo el cuerpo. La pregunta que antes había flotado en su mente ahora se tornaba un grito de fe. Estimemos a Dios como nuestro faro. Atrévete a volar, gritando juntos a una sola voz, como un hermoso coro celestial. La respuesta fue inmediata. Voces entrelazadas, resonando poderosamente en la noche. Miguel no podía creer lo que veía, el aire vibraba, y cada palabra que salía de sus labios era una declaración de guerra contra la tristeza que tanto tiempo habían llevado. Fue entonces que comprendió el significado de la unidad. Su lucha colectiva se convertía en una hermosa sinfonía. De repente, una ráfaga de viento atravesó los árboles y se movió entre el grupo. Las llamas de las antorchas parecieron solidificar, ahora brillando con una intensidad inusual. «Este es solo el inicio», exclamó el arcángel. «El cielo está despierto, y cada uno de ustedes es esencial para lo que se está por desatar». Miguel sintió como su corazón latía más fuerte. La liberación sobrenatural que tanto habían anhelado estaba en la puerta. Pasaron las historias y las dudas, transformándose en peticiones fervientes, una a una. Cada oración lanzada al cielo era un paso hacia su destino, un refugio donde la fe unitiva abría caminos en la noche oscura. Los murmullos se convirtieron en gritos de alabanza, y entre ellos, Miguel sintió una brisa cálida que parecía abrazarlo. Era el momento de dejar ir las cadenas del pasado, las heridas que habían guardado, y aceptar la chispa que los invitaba hacia un nuevo amanecer. Mientras la noche avanzaba, la comunidad se transformaba en un poderoso faro de luz. Cada uno, una lámpara encendida por el fuego sagrado que buscaba elevarse. Nuestro viaje apenas comienza, pensó Miguel, sintiendo que las palabras eran más que un simple aliento, eran divinas. Con este nuevo impulso,
Se dieron cuenta de que el siguiente paso era inevitable, y en cada gesto, cada sonrisa, había un pacto de que no mirarían atrás. ¿Pero qué desafíos les traería el nuevo día? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y todavía quedaba un mar de preguntas por explorar. ¿Estaban preparados para recibir la lluvia de bendiciones que se avecinaba? La brisa nocturna acariciaba suavemente el rostro de Miguel mientras los ecos de alabanza se disipaban lentamente en el aire. Aquella energía palpable seguía fluyendo entre ellos, como un río de vida rebosante de promesas. Miguel miró a su alrededor, cada rostro iluminado por la luz del arcángel, sus ojos llenos de esperanza y fe. Era un momento único, un instante detenido donde el tiempo parecía olvidar su paso. «Mira, el cielo se abre», exclamó Rosa, apuntando hacia lo alto. Una serie de luces brillantes comenzaron a danzar entre las estrellas, como si el mismo universo respondiera a su clamor. El arcángel, con su resplandor divino, sonrió, y su voz retumbó nuevamente: «Cada uno de ustedes es llamado a una misión especial. No se desvíen de su camino». Miguel sentía que los latidos de su corazón resonaban con la verdad de esas palabras. Cada promesa del cielo parecía un vuelo que lo llevaba más alto, llevándolo a una comprensión más profunda de su propósito. Sin embargo, una inquietud comenzó a despertar en su interior. Pero, ¿y si el camino de ese llamado no estaba libre de obstáculos? ¿Y si se enfrentaban a las oscuras sombras del miedo y la duda? El arcángel pareció percibir esos temores sutiles. «Recuerden, las sombras también se han levantado por la luz que irradia en ustedes», dijo con firmeza. «La batalla no es solo contra lo visible, sino también contra los pensamientos que intentan enturbiar su claridad». Miguel apretó los puños, sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad. «No estamos solos», murmuró a Martín, quien asintió positivamente. La confianza crecía en su interior, como el fuego que la comunidad había encendido en esa noche mágica. Algunos comenzaron a compartir sus historias, testimonios de luchas y victorias pasadas. «Yo también he sentido la cadena del miedo», gritó uno entre lágrimas. «Pero ahora entiendo que cada lágrima es un testimonio de fe, cada herida una oportunidad para sanar». Sus palabras provocaron un eco de Asienen, como si la comunidad se uniera en un abrazo espiritual. Las voces se unieron nuevamente en oración, cada uno expresando sus miedos y anhelos. «Señor, fortifícanos», clamoraron al unísono, mientras el arcángel los observaba con amor. Entonces, Miguel vio algo distinto. Las llamas de las antorchas parecían formar imágenes, figuras de ángeles danzantes, mostrando la belleza del cumplimiento de las promesas divinas. Y en la mente de Miguel pasaron visiones de un pueblo restaurado, de puertas que se abrirían, de corazones que encontrarían sanidad. De pronto, una sensación de urgencia invadió la atmósfera. «Es tiempo de actuar», proclamó Rosa, con una pasión desbordante. «No es momento de esperar. Las oportunidades están llamando a nuestra puerta. Responda, comunidad». La multitud estalló en aplausos y gritos de fervor. Miguel supo que había llegado el momento de ampliar su fe y abrazar el futuro con valentía. Pero el miedo aún acechaba en las esquinas de su corazón. El arcángel se acercó, apoderándose del silencio. «Ahí radica la clave», dijo. «Ese miedo es solo el eco de la duda. Su libertad está en la fe. Si actúan, cada paso los acercará más a la manifestación de lo que su corazón desea». Miguel sintió el peso de esas palabras. ¿Cómo podían vencer el miedo que aún le seguía como sombra? ¿Y si la respuesta que buscaban comenzaba en su propia voluntad de perseverar? La noche era ya profunda, pero Miguel sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Y así, con corazón agradecido y lleno de preguntas, se prepararon para el nuevo día que amanecería con desafíos y bendiciones. ¿Podría su fe ser la luz que ahuyentara las dudas? ¿Estaban listos para dar el primer paso hacia lo desconocido? La respuesta, él sabía, se revelaría antes de que concluyera la próxima noche. La mañana despertó entre susurros de luz y esperanza. Miguel, reflejando aún el resplandor de la noche anterior, sintió que el aire estaba impregnado de una energía nueva y vibrante. Las palabras del arcángel seguían reverberando en su mente, como un eco divino que lo impulsaba a levantarse. ¿Qué habría de hacer hoy? La respuesta parecía oscurecida por la niebla del miedo, pero una luz interna comenzaba a despejarla. Al salir de su hogar, un sol brillante lo recibió con brazos abiertos. Esta luz,
especialmente cálida, parecía reiterar el llamado que recibió en la noche. Las aves cantaban alegremente, animándolo a salir, a avanzar. Miguel respiró profundamente, intentando trazar la línea entre lo que deseaba y lo que temía. Junto a él, sus amigos comenzaron a aparecer, formando un grupo lleno de esperanza. Todos compartían la misma misión: conquistar el día, robarle a las sombras el poder que intentaban tener sobre sus corazones. Hoy es el día, dijo Rosa, mirando a cada uno a los ojos, el día que iniciaremos nuestra travesía hacia la libertad. Su voz, llena de fervor, encendía una chispa en el alma de cada uno. Una vez reunidos, decidieron visitar a doña Elena, una anciana del barrio conocida por sus saberes, sobre todo, por su poder de sanación. Siempre que hay un desafío, el aliento de Dios se siente más cerca, decía frecuentemente. Ella tiene un don especial, expresó Martín, con un brillo en sus ojos. Al llegar a la casa de doña Elena, sintieron que un aura de paz envolvía el lugar. La anciana les recibió con una sonrisa cálida, como si el cielo entero se hubiera filtrado en su hogar. He estado esperando su llegada, dijo, haciendo un gesto para que entraran. Las cosas están a punto de cambiar. Miguel sintió una mezcla de anticipación y nervios. El aire caloroso y la luz que entraba por las ventanas parecían abrazarlos. Mientras se acomodaban en la sala, dos candiles parpadeaban suavemente, como si estuvieran enviando un mensaje del cielo. Doña Elena tomó un pequeño tambor y comenzó a tocar suavemente, creando un ritmo que resonaba en los corazones de todos. La música es un lenguaje espiritual, explicó con dulzura. Escuchen lo que dice su alma. Las notas danzaban en el aire, y Miguel sintió que sus dudas comenzaban a desvanecerse. Las sombras que lo acechaban, como un viejo amigo, parecían disiparse ante la serenidad que brotaba de la anciana. Hoy, vamos a romper cadenas, reafirmó Elena, mirando a cada uno con profundidad. Repetid esta oración conmigo: con fe, los muros caen. Con fe, soy libre. Miguel cerró los ojos y dejó que las palabras de doña Elena llenaran su ser. En esas palabras, vio palabras profundas: libertad, fe, unidad. Eran luces brillantes que iluminaban supersticiones y miedos. Sintió que su corazón se expandía, como si cada latido se sincronizara con el ritmo de la música. Rosa rompió el silencio que llenaba la sala. ¿Y si nuestros miedos son solo sombras en la luz de Dios? Todos asintieron, y una poderosa risa de alegría resonó entre ellos. Era un momento de revelación. Comprendieron que el mayor obstáculo era la percepción equivocada de los retos. Hoy empezamos a formar la comunidad que soñamos, dijo Martín, con una nueva autoridad en su voz. Miguel sonrió, reconociendo que cada uno de ellos era parte de un plan grandioso. Al salir de casa de doña Elena, la luz del sol parecía aún más brillante, y cada paso resonaba con nueva fuerza en sus corazones. Habían comenzado un viaje hacia lo desconocido, pero la certeza de que no estaban solos les daba alas. Sin embargo, en el fondo de su mente, Miguel sabía que cada paso que daban traería nuevos desafíos. ¿La libertad sería realmente suya, o las sombras volverían a acecharles? El día estaba solo al principio, y el futuro aún guardaba secretos entre las nubes del cielo. Con la fe como su guía y el amor como su estandarte, cada uno de ellos se adentraría más en su misión. Pero la pregunta persistía en el aire: ¿estaban listos para enfrentar lo que diera la siguiente noche? La luz del nuevo día brillaba con fuerza, bañando al pueblo en esperanza. Miguel sentía que su corazón palpitaba acelerado, ansioso por lo que estaba por venir. Las promesas del arcángel continuaban resonando en su mente, la transformación estaba al alcance. Solo necesitaban dar ese crucial paso hacia lo desconocido. El grupo se había fortalecido, y su viaje comenzaba a tomar forma. En el camino hacia la plaza del pueblo, cada individuo parecía estar en sintonía con un propósito renovado. Rosa, con su brillante sonrisa, insistió en organizar una reunión en la plaza para seguir compartiendo sus historias y construir un camino hacia la verdadera sanación. La idea ardía en todos sus corazones. Pronto, la plaza se convirtió en un refugio luminoso, donde cada rostro brillaba con la luz de la fe. Los niños corrían y jugaban, y las risas resonaban como música en sus oídos. Miguel se arrebató por un instante, absorbiendo el ambiente lleno de vida. Sin embargo, como un eco persistente, la pregunta comenzaba a formarse en su corazón: ¿qué pasará cuando enfrenten un desafío real?
La reunión comenzó con testimonios de corazones valientes, personas que contaron cómo el dolor había despertado sus almas y las había llevado a este maravilloso encuentro. Cada historia era un testimonio viviente del poder de la unión y la fe. Nunca imaginé que podría encontrar luz en la oscuridad, empezó Samuel. Pero al estar aquí hoy, rodeado de todos ustedes, me doy cuenta de que no estoy solo. A medida que el fervor crecía, Miguel sintió que cada palabra pronunciada era una espada que cortaba las cadenas del pasado. La atmósfera vibraba con una energía palpable, como si el cielo mismo estaba sintonizando sus corazones. La voz del arcángel resonaba en su interior: la liberación no es solo para unos pocos, sino para todos ustedes. Sin embargo, ante el fuego de la unidad, una nube de temor cruzó el rostro de Miguel. ¿Y si ese temor no desaparecía tan fácilmente? ¿Y si la luz que estaban reclamando se disipaba ante la primera dificultad que aparecía en su camino? La lucha no era solo interior, sino también externa. Fue entonces cuando doña Elena, con su sabiduría centenaria, interrumpió sus pensamientos. Hijos míos, la tormenta puede soplar, pero ustedes son el ancla en la tempestad. La fe que han cultivado aquí es más poderosa de lo que imaginan. Siempre habrá desafíos, pero cada uno de ellos será un maestro en su camino. Sus palabras resonaron en los corazones de todos, como una melodía suave que traía paz. La comunidad se unió en oración, elevando peticiones a un Dios que siempre escucha. Fue en ese momento que la luz del arcángel volvió a brillar, iluminando el camino por delante. La verdadera libertad comienza aquí. En su inexorable unión, los murmullos se convirtieron en una declaración poderosa. «Estamos listos», respondieron todos a una sola voz. Miguel sintió que la esperanza brotaba con cada latido de su corazón. Ya no estaban solos, la comunidad era su fortaleza, y juntos, podían enfrentar cualquier desafío. La jornada continuó con tareas de servicio, amor y bendición. Se fueron a visitar a los enfermos, llevándoles alimentos y compañía. La transformación no solo era para ellos, sino también para aquellos que sufrían a su alrededor. La luz que llevaban era contagiosa y comenzó una onda de sanación en cada vida que tocaban. La última visita del día fue a un hogar que había sido marcado por el dolor. Allí, encontraron a una madre que había perdido a su hijo. Miguel, en su compasión, se acercó a ella y le dijo: «Tu dolor nos duele a todos. Estamos aquí hoy para compartir nuestras cargas contigo». Ella, con lágrimas en los ojos, agradeció su respaldo. En ese instante, el ambiente cambió, la esperanza tuvo un espacio para florecer. Las manos se entrelazaron, y el amor sanador comenzó a fluir a través de ellos. Miguel comprendió que al ofrecerse a los demás, también estaban liberándose a sí mismos. En medio de la reunión, un viento suave y fresco acarició sus rostros. Era como si la misma brisa les recordara que estaban en un viaje divino. Y así, mientras caía la noche, el pueblo se encendió nuevamente en oración, buscando la guía del arcángel Miguel. La protección del cielo se manifestaba, y las estrellas titilaban en el firmamento, como rostros amistosos observando cada paso de su transformación. La comunidad estaba ahora más unida que nunca, lista para enfrentar lo que el futuro les traería. Miguel sintió un renovado sentido de propósito. No solo habían aprendido a soportar juntos, sino que habían comenzado a volar. Hoy es el comienzo de algo bello, pensó, y sé que la libertad será nuestra si continuamos en este camino. Un resplandor radiante emergió de su interior. La luz del arcángel estaba presente, guiándolos en su travesía. ¿Qué les traería el nuevo día? La respuesta estaba cerca, en los corazones valientes que habían decidido creer y actuar. Y con eso, sabían que el camino hacia la sanación colectiva apenas comenzaba. Sus corazones resplandecían en el anhelo de recibir más bendiciones. Pero el viaje aún tenía sorpresas por develar. Miguel cerró los ojos un momento y susurró: «Señor, llévanos hacia la victoria». Así, la historia de fe continuó entre ellos, brillando en el camino hacia el destino que Dios había preparado. Ahora, querido amigo, tú también eres parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir.
Eres parte esencial de esta bendición.